el tema en es que a veces por así, lograr ¿no? ser el uno, Claro que Porque sí. el niño Pero para mí lo vive porque no sabe ni quién. Ella es Mayra Rodríguez, de nacionalidad mexicana. Ella emigró cuando tenía 18 años a Estados Unidos. En el año 2000 empezó a trabajar en Planned Parenthood, en el área de prevención que proporcionaba anticonceptivos y hacía exámenes ginecológicos y estudios para identificar las enfermedades de transmisión sexual. En el año del 2016 tomó el puesto de directora en una de las clínicas de Planned Parenthood que más abortos al año realizaba. Esta clínica se ubicaba en Arizona. Y durante este tiempo que trabajó ahí presenció malas prácticas médicas y demandó a la International Planned Parenthood Federation, ganando el juicio. Desde entonces es una activista a favor de la vida. Así que los invito a que con un fuerte aplauso le demos la bienvenida a Mayra Rodríguez. Hola Mayra. Gracias. Bienvenida. Se lo quita. Es que yo soy de las que se mueve, ¿no? Sí, es así, gracias, Gracias a todos por estar aquí. Es un honor para mí. Desde chica he visto esta parroquia en las películas, es un símbolo patrio, ¿no? Es donde le decimos a los brasileños, nosotros también tenemos nuestro Cristo Rey. Nunca me imaginé que Dios me iba a bendecir con mi presencia en semejante lugar. Gracias, no, ya está mejor. ¿Me escuchan bien? Genial. ¿Se escucha menos? Se escucha menos, dicen. ¿Qué tal ahí? ¿Se oye bien? Ok, muy bien. Si me dejan de oír, me avisan para gritar. Pues como ya les dijeron, yo soy mexicana, nací y crecí en la Ciudad de México, chilanga. Me gusta que ya no hay tanto discurso de odio en nuestra contra, gracias por eso. No, porque se acuerdan la época cuando decían, si quieres ser patria, mate a un chilango, ya no existe eso, ¿ok? Guadalupana de nacimiento, de corazón y de dedicación, ¿no? Me gusta decir que no puedes ser de la Ciudad de México y no ser guadalupano, hasta el ateo la defiende, porque es Nuestra Señora de Guadalupe. Pues bien, entonces van a entender menos mi historia, ¿no? Porque entonces dicen, Mayra, fuiste criada católica, creciste católica, en una familia católica e hiciste abortos. Ya, sí, hoy es el día en donde agradezco que no tengan botellas de agua. ¿Ok? Pero yo espero que lo que ustedes se lleven de mi testimonio el día de hoy es entender por qué la gente cae en eso, por qué la comodidad de ser pro aborto, por qué la comodidad de estar del lado políticamente correcto, llamado derecho reproductivo. ¿Qué es lo que le están llamando el día de hoy? A todo, desde la hormonización hasta tratamientos de reafirmación de sexo, hasta el aborto y los anticonceptivos. Pues bien, mi historia comienza como la de muchos inmigrantes. Yo llegué a los Estados Unidos a los 18 años con un certificado de laboratorista médico clínico. Yo quería ser doctora, ese era mi sueño en mi ciudad natal. Lógicamente, cuando yo llego a una ciudad, un país que no es el mío, el sueño se ve truncado, ¿no? Y como muchos inmigrantes, en ese entonces no existían los soñadores, no les voy a decir cuándo porque no hablamos de mi edad. Yo me percibo de 30 años. Y si alguien dice lo contrario, es discurso de odio. Entonces, en esa época no había soñadores. Entonces no se podía atender a la universidad porque aunque bien yo entré con una visa de turista como muchos, eventualmente esa visa expiró y me encontré indocumentada, como les llaman, como muchos. Pero ¿quién me abrió las puertas? La IPPF en Estados Unidos, conocido como Planned Parenthood. Yo estaba súper agradecida, ¿saben? Porque lo primero que hicieron fue decirme, nosotros queremos gente que hable español, que atraiga a la gente que habla español. Y yo, wow, les interesa a mi gente, ¿no? Les interesa a mi comunidad, les interesan las mujeres, les interesan los inmigrantes y les interesa ayudar a la comunidad. ¿Qué puede salir mal con esto? ¿Right? Y entonces yo entro a trabajar para la IPPF en el estado de Arizona y al principio los inmigrantes, especialmente los mexicanos, somos conocidos por ser muy trabajadores. Yo daba más del 100, estaba agradecida, lo escucharon bien. Yo estaba agradecida con este corporativo
porque me habían abierto las puertas al sueño americano. Yo era ahora una representante de la IPPF en Arizona, que se dedicaba en el área de salud, que era mi sueño desde niña, porque yo crecí en el Hospital Médico Centro La Raza, si lo ubican, en la Ciudad de México, mi madre siendo trabajadora social. Yo crecí en ese hospital, toda mi vida fui en ambiente de hospital, y mi madre estaba encargada del departamento de ginecobstetricia. Entonces, el derecho a la reproductividad, los derechos de las mujeres siempre fue algo que a mí me llevó y me llenaba de pasión. Y hoy me tocaba defenderlos. Esta palabra romántica, ¿no? Donde yo iba a las comunidades inmigrantes y poco a poco me fueran adoctrinando para decirles: tú, mujer mexicana, no fuiste traída a este mundo a parir. Tú puedes ocultarle a tu esposo tus anticonceptivos, hacerte aborto sin decirle nada. Tú, hija de mexicanos, no tienes que cargar con el embarazo no deseado. Puedes ir a abortar porque nadie más va a estar ahí contigo. Y poco a poco eso hacía en mi comunidad. Yo recuerdo que cuando yo llego a pedir trabajo a ese lugar, ellos a mí me dicen: ¿y tú qué opinas del aborto? Y yo les digo, como buena católica, pues yo no me haría uno, pero si alguien más se lo hace, pues qué, su cuerpo y su decisión. Esa llave entre ellos y su Dios. ¿Cuántos católicos, cristianos, creyentes el día de hoy contestan así? Estamos las católicas por el derecho a decidir, de la cual yo decía ser orgullosamente parte de, No puedes decirle tú a alguien más lo que tiene que hacer con su cuerpo. Y con esa bandera por muchos años salí en defensa de ese derecho reproductivo de la mujer, llamando a mi propia comunidad a entrar. ¿Y por qué? Pues fácil, porque esto es como funciona la IPPF. Hablemos de la historia de Planned Parenthood, la IPPF, que es fundada en los 1930 en Harlem, New York, por una persona racista conocida como Margaret Sanger, que empieza a crear clínicas para acabar con la raza negra, contratando gente negra que atendiera a su comunidad. ¿Por qué? Porque vamos, si tú entras a un lugar donde ves otro latino, ella no me va a hacer daño, es mi propia gente. Y es más fácil atraerlos en tu propio idioma, es más fácil convencerlos en tu propio idioma que tú quieres un bien para ellos, que tú estás aquí como inmigrante como ellos. Entonces yo no te voy a mandar al matadero porque yo soy tu gente. Y por mucho tiempo lo voy a decir como es: vendí el aborto. Sí, claro, yo vendí abortos. Era muy fácil para mí sentarme con una niña de 16 años que llegaba y yo le decía: híjole, estás embarazada. Ya desde ahí fue un entrenamiento que me dieron para venderlo. Tú nunca debes de entrar a una habitación a dar un resultado positivo con cara de alegría, porque es una tragedia. El embarazo, desde que tú entras, es como si llegaras y le dijeras antes: chin, tienes colesterol, ya no puedes comer tacos. Es una tragedia. Vas a entrar a la habitación y decirle a esa mujer con cara de tristeza que está embarazada y es positivo. ¿Por qué? Porque contrario a lo que muchos de ustedes creen, las mujeres no reciben la prueba de embarazo cuando les dicen: estás embarazada, y automáticamente dicen: no lo quiero, mátalo. Yo les puedo decir que durante 16 años que me dediqué a eso, ninguna mujer a la que yo le di su prueba de embarazo positiva volteó y me dijo: no quiero a mi hijo, mátalo. No, ella en ese momento, los 50 primeros segundos, su cabeza estaba pensando: ¿cómo voy a decirle a mi papá? ¿Cómo voy a decirle a mi mamá? ¿Cómo voy a decirle a mi exnovio? ¿Cómo voy a decirle al esposo? ¿Cómo voy a decirles a los de mi trabajo? ¿Cómo voy a decirle a mi jefe que me va a dar una promoción que estoy embarazada? Y ese momento somos entrenados para utilizar esos segundos y decirle: pero no te preocupes, no tienes que hacer esto. Yo te voy a dar la solución rápida. Yo te voy a decir que puedes ir y tomar una pastilla y tener como una regla y salir de tu problema. Yo te voy a decir que puedes ir a una clínica y en unas 4 horas acabaste con tu problema. A la madre con 3 hijos, yo te voy a decir cómo no dejarle sin comida a tus 3 hijos teniendo 1 cuarto.
fui entrenada para vender abortos. Fui entrenada para engañar a las mujeres. ¿Pero veía eso en ese entonces? No, familia, como acaban de decir los chicos. No, yo no veía eso. Yo veía que yo estaba ayudando a esa niña de 16 años a acabar la preparatoria. Que yo estaba ayudando a la mujer de 3 hijos a no tener una boca más que mantener. Que yo estaba ayudando a la mujer violada a no cargar con la carga de la cara de su violador. ¿Qué es lo que nos dicen a todos? Eso creí que estaba haciendo yo. Fielmente creí que esa mujer iba a estar mejor cuando yo la mandara por el aborto. ¿Por qué lo creí? Primero que nada, porque egoístamente me era cómodo, ¿correcto? Yo tenía mi trabajo, yo hacía lo que me habían enseñado a hacer, eso me hacía una excelente empleada, por lo cual yo podía seguir teniendo mi trabajo, tenía mis prestaciones, pero además, ¿por qué más era fácil? Pues fácil, porque yo no la volví a ver. Yo no la volví a ver. Yo le decía, estás embarazada, vete a tal clínica y ahí nos vemos. ¿Tú crees que ella regresaba al mismo centro a pedirme sus pastillas? No, yo no volví a ver a esa mujer a la que yo le había dado el aborto. ¿Por qué? Porque no es que ella va a decir, oh, Mayra es mi amiga, me mandó a hacerme un aborto y voy a regresar a darle las gracias. Claro que no. Porque para ella es un recuerdo traumático y lo que menos quiere es recordar a la persona que la mandó ahí para empezar. ¿Pero yo sabía eso? No, no lo sabía. Entonces yo sé que ustedes todos se preguntan, bueno, ¿cuándo lo supiste, Mayra, no? ¿Cuándo fue que te diste cuenta? Porque digo, todos ustedes aquí, gracias a Dios, son pro vida, creo, ¿no? ¿Hay algún pro aborto? Yo que usted no levantó las manos, ¿eh? Somos más. Pues bien, pasan 16 años, yo empiezo a usar diferentes sombreros, como decimos en inglés. Me vuelvo la entrenadora del estado de Arizona, lo quiere decir que yo le enseño a los empleados cómo hacer su trabajo, cómo vender abortos, cómo hacer ultrasonidos. Me dan la gerencia del primer centro, igual preventivo, me dan la gerencia del segundo centro, me nombran la empleada del año porque les dije, como fiel mexicana inmigrante, yo trabajaba duro y más duro además. Recuerden que me contrataron sin documentos. Yo era una indocumentada trabajando para la IPPF en Estados Unidos. Agradecida a 1000 con ellos. Llega el 2016, premio empleada del año, me nombran la directora, ya en este momento 3 centros a mi cargo, Phoenix, Arizona, Flagstaff, Arizona, en Glendale, Arizona, siendo una inmigrante donde el sueño americano me estaba siendo dado por la IPPF, empoderamiento de la mujer entero. Y al nombrarme la directora del centro de abortos más grande, empiezo a darme cuenta de lo que todos ustedes, amigos que son inteligentes y que sí son héroes, porque yo sí fui cómplice, pero héroe no me considero. Héroe, mi amigo aquí, ¿no? Que se paró con todas las agallas ante su universidad y dijo, ah, claro que no. Pero yo considero que hice lo correcto. Pero en una sociedad donde hacer lo correcto no se mira a diario, se nos considera héroes. Cuando solo hice lo correcto. ¿Y qué fue lo correcto? Bueno, que entro a este centro de abortos y me empiezo a dar cuenta que el aborto no es lo que yo vendía literalmente. Yo le decía a esta mujer, un aborto es más seguro que un embarazo. Imagínense qué mentira tan grande. ¿Por qué? Porque le nombraba yo las miles de enfermedades o problemas que podía darle en el embarazo y eso no le iba a pasar matando a su hijo, ¿verdad? Yo les decía que el aborto era rápido, una pastilla y ya, no pasa nada. Muchas mujeres lo hacen. Y si ella me decía, oh, pero tu papel aquí dice que puedo perder la vida. Eso no pasa casi nunca. Yo le vendía la cirugía y le decía que era una cirugía segura. ¿Por qué? Porque llevamos haciendo los abortos desde 1973 legales y seguros. Por lo tanto, ya no es clandestino, ya es seguro. ¿Y qué me di cuenta de ser la directora? Que eso no era verdad. El otro día en una conferencia que estaba dando yo en la Universidad de Oregon, sí tuve algunos cuantos en mi contra sentados en la audiencia con sus playeritas, donde decían que mi madre me debió haber abortado. Pues me imagino que hubiera sido más fácil para ellos, ¿no? No existiría. Gracias a Dios que mi mamá decidió tenerme, ¿verdad?
Bueno, en esa universidad alguien me preguntó de esa misma audiencia, ¿cuántas mujeres entonces tú crees que salen lastimadas en el aborto? Y yo le dije 100%. Todas, claro, todas. Todas las mujeres que se hacen un aborto salen lastimadas, ya sea físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Ninguna se salva de un daño, ninguna. No existe aborto seguro y eso fue lo que aprendí. ¿Por qué? Porque yo reporté que había perforaciones al útero diario. Eso quiere decir que todos los días salía una mujer lastimada de ese centro de abortos. Todos los días salía una mujer a la que habían dañado físicamente. Y no estoy hablando del daño psicológico y emocional que yo todavía no veía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros la mandamos a un cuarto de recuperación, se tarda 15 minutos, después la aventamos a la calle por la puerta de atrás y es el problema de alguien más. Una vez más, ella no vuelve a regresar ahí. Entonces, el trauma psicológico que a ella le da 10 años, 15 años o 20 años después, nosotros no lo vimos. Cuando ella no puede volver a tener hijos porque quedó estéril por ese aborto, nosotros no la vemos. Cuando ella cae en una relación tóxica por ese aborto, nosotros no la vemos. Quizá otro centro de aborto la vuelva a atender, porque lamentablemente de cada 4 mujeres que abortan, 3 vuelven a caer en otro aborto. El primero fue el más fácil. Y en eso, la IPPF está seguro y consciente y feliz de que sea así, porque ese es su negocio. Y empecé a darme cuenta de todas estas irregularidades y empecé a darme cuenta de que el abortista no seguía las leyes impuestas por el Estado para proteger a las mujeres. Y empecé a levantar la voz y empecé a sonar, como decimos en inglés, el silbato, ¿no? En inglés me dicen the whistleblower de la IPPF, porque soné el silbato de las irregularidades que cometía este abortista. Y eso me llevó a que a los pocos días de yo quejarme de él por un aborto incompleto, donde a propósito olvidó la cabeza de un bebé de 14 semanas y luego se refirió a ella como basura. Mayra, no molestes, ve y búscala en el bote de la basura, que aseguro ahí está. Y ahí me di cuenta que para el abortista ni la mujer vale la pena, ni el bebé vale la pena. Los denuncié, pero recuerden que era indocumentada y fui amenazada por ser deportada. Y mucha gente me dice, ¿no era más fácil irte a tu casa y ya? No, yo tenía que hacer algo fielmente, creo, y dije, yo no puedo vivir conmigo misma si me quedo callada. Y si eso me lleva a regresar a mi tierra natal, que es México, digo, ya no tengo familia, más que mi familia provida, pero así lo haré, porque esto es lo que tengo que hacer. Gracias a Dios no me deportaron, ¿no? Gracias a Dios soy ciudadana americana ahora. Pero no me importaba correr ese riesgo, porque yo sabía que tenía yo que hacer algo. Entonces termino esta demanda, que gracias a Dios ganamos, siendo la primer inmigrante en empezar una demanda en contra de su empleador por despido injustificado en la historia de ese país. Y no es porque no hay otros inmigrantes ante esa situación, sino porque hemos sido enseñados a tener miedo de levantar la voz por ser deportados o regresados a nuestras tierras. Nos quedamos callados. Cuando yo gano esa demanda, mucha gente me dice, pues ya ganaste, vete a tu casa. No, porque yo salgo de ese lugar y la IPPF no es un problema de Estados Unidos, es un problema mundial. Es un problema donde ellos invirtieron millones de dólares desde los 1970 en México para legalizar el aborto y crear MEXFAM. Este no es un problema local. Y si Planned Parenthood se encuentra internacionalmente, pues Mayra va a ir internacionalmente también. Porque vamos a demostrar que no nos vamos a quedar callados sin miedo a nada. Porque la defensa al más vulnerable, porque el derecho básico de cualquier ser humano es vivir. Y porque si estamos aquí es porque alguien dijo, le voy a dar la vida a este ser humano. Y hoy, después de haber vendido la idea del aborto, después de haber vendido la idea de los derechos reproductivos, hoy no podemos quedarnos más callados. Y cuando la gente me dice, es que ¿cómo puede ser que tú creas que si están dando abortos gratuitos sacan dinero? Primero que nada, porque nosotros pagamos esos abortos con nuestros impuestos. Segundo,
Porque la industria del aborto no desperdicia nada. Y cuando digo no desperdicia nada, es el tráfico de órganos de bebés por nacer es multimillonario. Porque además es una herramienta útil y necesaria para el violador, para el explotador sexual. Porque Tijuana, igual que San Diego, están en el nivel número 2 de tráfico humano y explotación sexual. No es casualidad que sea una de las ciudades más liberales en el aborto de México. No lo es. Es necesaria. No es casualidad que te digan que les preocupa mucho una mujer violada y no quieren que cargue con la cara de su agresor. No, es una herramienta útil para tapar la explotación sexual de niñas y mujeres, que lamentablemente para ustedes aquí es una industria multibillonaria. Entre San Diego y Tijuana se recaudan 90 billones de dólares en explotación sexual, donde una niña de 10 o 12 años es dada la pastilla abortiva a fuerzas por su explotador. Y al nosotros quedarnos calladas somos cómplices. Al nosotros mirar para otro lado somos cómplices. Al nosotros decir es que la mujer violada debe de poder tener acceso al aborto, somos cómplices de esa explotación sexual, de ese tráfico humano. Para nosotros es muy importante llevar nuestro mensaje a ciudades, especialmente para mí fronterizas. ¿Por qué? Porque para empezar, pues soy mexicana. Lo seguiré siendo hasta el día que me muera. Yo sí canto como la canción de México, lindo y querido, si muero lejos, que me lleven de regreso. Pero sobre todo, porque las mujeres y los no nacidos merecen a alguien valiente que se levante y les proteja como son todos ustedes. Yo no me considero héroe, porque para mí decir la verdad era una obligación. Para mí levantar la voz y decir lo que estaba pasando era una obligación. Y hoy para mí ser la voz de los que no tienen voz es una obligación. Me considero una activista de derechos humanos porque el derecho básico es la vida. Y vamos a seguir. ¿Pero por qué más? Porque como madre, yo no quiero que mis hijos y los hijos de sus hijos estén padeciendo lo que está pasando hoy. La IPPF es la promotora también de la afirmación y reasignación de sexo. Desde los años 2005 están practicando en la ciudad de San Francisco. Actualmente la Universidad de San Francisco practica con los bebés por nacer en cambiarle las genitalias de los bebés. ¿Para quién están practicando? Para nuestros hijos. Porque todo va de la mano. Cuando a mí me dicen, Mayra, ¿por qué ligas todo con el aborto? Porque lo es todo. Lo es todo. La explotación de las mujeres. La explotación de las niñas. La reafirmación de género. La ideología. Todo tiene que ver con la misma industria del aborto, que al final del día detrás de ellos están nadie más y nada menos que los multimillonarios farmacéuticos, que saben que se enriquecen con la explotación del cuerpo de nosotros, que saben que se benefician. Y lamentablemente eso nos lleva a ¿qué podemos hacer? Mayra, ya nos dijiste todas las malas noticias, ya nos dijiste que estamos en una ciudad donde se trafica tanto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mucho. Les diría yo, primero que nada, poner políticos que de verdad respeten nuestros valores, pero nuestra fe no está en ellos, ¿correcto? Porque no hay santos más que Jesús. Así que no podemos poner la fe en un político que al final del día quizás nos va a traicionar. Entonces, ¿dónde está nuestra batalla? Pues en la casa, con los jóvenes como ustedes, con nuestros hijos, con nuestros hermanos menores, con nuestros primos. A mí me dicen, Mayra, vamos a ir a tal lugar, no hables de tal tema. Claro que no, es donde más voy a hablar. Yo voy a hablar del aborto y de los daños del aborto hasta el día que me canse, porque ya fue mucho tiempo lo que fui cómplice de esa industria. Y hoy lo que menos voy a hacer es callarme. Así que no, como les digo, si ya sabes que el niño es chillón, ¿para qué lo pellizcan? ¿No? O como dice otro dicho, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Entonces, ¿qué debemos de hacer? No existe el aborto, la industria del aborto, todo esto que estamos viviendo,
no es políticamente incorrecto. A los varones les han dicho que si no tienes útero no opines, pero tuviste parte de, ¿correcto? No existe un ser humano sin el esperma. Entonces no pueden decirte eso. Claro que es fácil decirte eso, porque a la hora de decirte a ti, si tú de verdad eres hombre, vas a apoyar a la mujer en su decisión, haces que esa mujer se sienta sola y que los únicos que están ahí para apoyarla sea la industria del aborto, porque tú le vas a contestar, pues si tú quieres, yo respeto tu decisión. Ese es un truco de la industria del aborto para que la mujer se sienta sola y vulnerable. Ahora, no vamos a hacerlas también como que ellas son las víctimas de todo, claro que no. Sabemos que el aborto tiene mucho que ver con el egoísmo. Les acabo de decir que fue parte de mi historia, ¿verdad? Me fue fácil vender el aborto porque fui una persona egoísta, egocentrista, que solo pensaba en su sueño americano, en tener prestaciones, en tener un empleo que me diera empoderamiento. No estaba pensando en nadie más. Claro, yo no iba a abortar a mis hijos, nunca he abortado. Tengo a mis 2 hijos. Pero no me estaba preocupando por los hijos de nadie más. Mi hija, siempre le dije, tú nunca te harías un aborto, ni sobre mi cadáver. Porque es cuando trabajas en un restaurante y sabes que el cocinero no es muy limpio y no se lava las manos y no dejarías que tu familia comiera ahí. Es lo mismo para la industria del aborto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, necesitamos crear los políticos pro vida definitivamente, porque tampoco es que podamos dormirnos en nuestros laureles y permitir que ciertos partidos se tomen nuestro país. Necesitamos seguir levantando la voz. Necesitamos como padres hacernos presentes en nuestras escuelas y no dejar que nos quiten a nuestros hijos. Porque yo les voy a decir que su estado vecino, pasando la frontera, California, Oregon y Washington, los padres no tienen la patria potestad de sus hijos y eso es lo que quieren para México. Le llaman derecho constitucional a cualquier edad para los derechos reproductivos que incluyen la reafirmación de sexo, la hormonización y el aborto y los anticonceptivos a cualquier edad. Y mientras un padre se oponga a que su hija, su hijo reciba cualquiera de esos tratamientos, pierde la patria potestad de su hijo ante el Estado. Y eso es verdad lo que está pasando en ese país, ya sucede en Canadá desde hace mucho y en muchos países europeos. No vamos a permitir que se queden con nuestros hijos mexicanos, porque es nuestro derecho constitucional decirle a nuestros hijos qué deben de hacer hasta los 18 años. No vamos a dejar que se queden con nuestros hijos mexicanos. Así que estamos aquí para llevar ese mensaje. Todavía tengo tiempo, ya me lo comí. Todavía tengo tiempo. Es que mi mamá dice que me voy como hilo de media y me sigo, ¿no? O me dice periquito también. No vamos a permitir, pero ¿qué debemos de hacer? Pues como les dije, empezar en casa con sus hijos. Tienen la mejor arma, ellos están ahí, están en su casa. Ustedes pueden hablar con ellos y no permitir este adoctrinamiento. Y me dicen, pero ¿tú cómo puedes hablar de eso, Mayra? Les voy a decir algo. Quizás ustedes no me lo creen. Les acabo de decir que tengo 2 hijos. Una hija de 23 años que vive en la ciudad de Nueva York. Y así yo sé, todos me dan el pésame cuando lo digo. Un hijo de 21 años que estudia psicología en Arizona, también ya se imaginan. Yo los crié dentro de Planned Parenthood, los llamo bebés de Planned Parenthood porque yo los crié, los tuve, me embaracé dentro de esa empresa. Sin embargo, yo les puedo decir que mis hijos son antiaborto, que mis hijos entienden la corrupción. Quizás no fue así todos los años de su vida, pero hoy lo he logrado decirles. Tuve una gira por Hawái con 40 días por la vida y fue por primera vez que mi hija de 23 años levantó un letrero junto a mí y se postró para decir rezo por el fin del aborto. Sí se puede criar hijos pro vida. Sí se puede criar hijos con nuestros valores y mantenerlos en casa. Sí se puede. Y los mexicanos podemos demostrarle al mundo entero que sí se puede, porque ese es nuestro dilema, ese es nuestro lema. Somos los sí se puede. Y podemos rezar por el fin del aborto también, porque sabemos como católicos que sin oración no somos nadie. Y sin nuestra mejor arma, que es el Santo Rosario, no somos nadie.
Así que yo los invito a todos a seguir siendo valientes. Agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí y hablar con todos ustedes. No tienen idea lo que significa y lo que yo me llevo a ver tantos jóvenes. Es la esperanza para nosotros en el futuro. Ustedes son nuestra esperanza. Sabemos que nuestra generación lo echó a perder. Bueno, yo le digo a mi mamá que es su culpa por los Beatles. Pero pues yo escuchaba Metallica, o tampoco soy tan santa. También. Pero ustedes escuchan a Bad Bunny y ahí sí estamos perdidos. O el otro, no me acuerdo cómo se llama, el nuevo que es de México y no logro acordarme. Ah, Dios mío, qué horror, ¿verdad? Pero le digo más, fue tu culpa, los Beatles empezaron este problema. Pero ustedes van a demostrar que su generación puede ser más inteligente que la nuestra y tomar de regreso su mundo. Mi hija me dijo el otro día que el futuro es una generación pro vida. Me dice, creo que está funcionando el mensaje que están llevando. Y le dije, me gustaría pensar eso, pero la verdad es que el otro lado se están matando los unos a otros. Y nosotros, los conservadores, los pro vida, estamos teniendo a nuestros hijos y de verdad enseñándoles desde que nacen que la vida se respeta. No nada más porque es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuando llegó a la cruz, porque también existen muchas personas ateas a favor de la vida. Existen personas que no tienen religión a favor de la vida. Este movimiento no es solo de católicos, no es solo de cristianos. Para nosotros es todo que ver. Para nosotros la Santa Trinidad es quien nos impulsa a ser pro vida. Pero existen muchas personas que se dedican a este movimiento y a la defensa del no nacido sin siquiera creer que existe un Dios. Simplemente porque dejar nacer a otro ser humano es el derecho básico de cualquier ser humano. Gracias a todos por estar aquí. Qué bello es Tijuana. Mi favorito son los tacos, ¿no? Les agradezco mucho, de verdad. Gracias.